Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a solucionar a ver si por favor nos pueden ir diciendo por Facebook si se está escuchando todo bien, se los agradezco. Hoy no tenemos a María Alejandra, que es nuestra asistente, al menos por ahora. Entonces, esperemos para podernos conectar y que todo esté funcionando chévere. Bueno, entendemos que todo ya se está escuchando bien por nuestro Facebook y sí quisiéramos en todo caso que cualquier cosa ustedes nos van a escribir aquí en los comentarios. Hoy estoy un poquito embolatada porque hoy me tocó sola, solamente está Carlos Enrique que nos está ayudando. Pero bueno, entonces ya comenzamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una organización que está dedicada a ayudar a las personas más vulnerables con énfasis en la migración, pero no exclusivamente en los migrantes y refugiados aquí en Colombia. De hecho, estamos ya trabajando con algunos casos en otros países, siempre y cuando estén nuestras posibilidades. Eh, de verdad, súper contentos de que hoy, que es un día festivo aquí en Colombia, nos estén siguiendo. Y bueno, muchas veces, como decimos, hay muchas personas que no logran conectarse en directo, pero que esto queda grabado aquí en nuestro Face y para que ustedes puedan seguirlos. Después, más adelante, sacaremos los micros con las preguntas para los que no conocen muy bien cuál es la dinámica de Cero a la Derecha es un programa, un espacio que quiere ser ese momento donde nosotros muchas veces no tenemos la posibilidad de hablar con un funcionario, con un experto en un tema, y en este caso, por medio de un link que normalmente está en nuestra página, si entran aquí mismo en la página donde ustedes están viendo esta transmisión, hay una parte donde están los temas, donde ustedes pueden votar por los temas que les interesen o tienen la posibilidad de agregar otros temas. Ojo que no es solamente para acá, para Colombia. Si ustedes están fuera de Colombia y quisieran saber algo sobre un punto en especial, nosotros tratamos también con los socios que tenemos en otros países poder ver cómo se los hacemos llegar, así como, por ejemplo, hicimos llegar todo lo que era Proyecto Arraigo que con Antonio García en España, o, por ejemplo, cuando hablamos de toda movilidad segura, que si quieren saber de esos temas pueden ver las emisiones anteriores. Hemos hablado de regularización en Colombia, de la parte educativa aquí en Colombia, de la parte laboral. La semana pasada ya hemos tenido 2 programas que tienen que ver con la parte de salud. Y bueno, nada, están bienvenidos. Como les digo, hay muchos que no logran ver el programa en directo, pero queda grabado para todos los que ustedes necesiten. ¿Ok? Eh, el programa de hoy es un programa que está dedicado a la defensa y protección de nosotros acá, de todos los ciudadanos, migrantes, comunidad de acogida, eh, todas las personas tenemos derechos. Hasta ahora hemos visto las rutas de acceso porque la idea está en que nosotros, nuestro objetivo principal es que nosotros nos empoderemos y hagamos nosotros mismos las cosas, pero no solamente la hagamos, sino también podamos ayudar a otros a que salgan adelante. Y si yo sé las rutas, entonces yo puedo ayudar a otros a decirle, mira, hazlo de esta forma, hazlo de aquella. Ese es el objetivo principal de este espacio y el objetivo de la fundación. Por lo tanto, tenemos normalmente el tema con un experto y tenemos unas preguntas frecuentes que nos hacen ustedes cuando llegan aquí cuando nos contactan en la fundación. Por lo tanto, siempre tenemos unas preguntas fijas para conocer un poco más sobre el tema que ustedes mismos nos han pedido. Como les digo, el tema de hoy es con Defensoría del Pueblo, porque si bien ya sabemos regularización, sabemos el tema de educación, de salud, de todo esto, muchas veces se nos presentan problemas o sin buscar ninguna ruta de esta, hasta donde estamos viviendo o X, muchas veces son vulnerados nuestros derechos. Por lo tanto, existen entidades como hoy la vamos a presentar, que es Defensoría del Pueblo, para conocer un poquito más cómo se hace, cuáles son las rutas, en qué nos pueden ayudar la Defensoría del Pueblo, que muchos le hemos oído,
pero muchas veces no sabemos ni cómo es, ni mucho menos cómo acceder a los servicios que ellos prestan. Igualmente, hablamos directamente de Defensoría del Pueblo de Colombia, que tal vez es diferente, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, en el caso nuestro, los migrantes venezolanos en Venezuela. La bienvenida y sin más preámbulos, súper contenta, es una persona que tengo rato trabajando con ellos y estamos contentísimos. De hecho, le estaba echando broma porque ahorita que cuando pasamos el post de hoy, había quien me decía, él es súper bien, me encanta, es súper empático y eso. Y de verdad, bueno, como les decía, hoy es un día libre laboral en Colombia, para los funcionarios, y se tomó ¿cómo decir? De verdad y estamos súper agradecidos de tomarse el tiempo de estar aquí en el programa con nosotros. Bienvenidísimo, Daniel. Y ahí sí, no te escucho. Ya vamos a ver. 2 segunditos, Daniel, que no te escucho. Dale, a ver. Ajá, listo. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Bueno, para los que no lo conocen, él es Daniel Reyes, él es defensor comunitario para Bogotá, es para Bogotá, pero vamos a hablar a nivel nacional. ¿Ok? Así como lo hicimos la semana pasada con Secretaría de Salud de Zipaquirá, eran de Zipaquirá, pero hablamos de todas las secretarías de salud a nivel general. Bueno, súper contento de tenerlo aquí. Como les digo a todos, si tienen alguna pregunta, la van escribiendo en la parte de los comentarios de esta transmisión y vamos adelante. Bueno, como te digo, gracias por estar hoy acá. La primera pregunta que te quiero hacer, Daniel, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo de Colombia? Bueno, digamos, la respuesta, hacemos muchas cosas, pero la respuesta rápida es, nosotros defendemos los derechos humanos y controlamos la gestión de las instituciones del gobierno para que ellas también defiendan y no vulneren los derechos humanos. Es decir, nosotros tenemos como dos funciones grandes y es promover los derechos humanos en primer lugar y segundo, vigilar y controlar que las demás instituciones del gobierno y del Estado realmente eh, tengan criterios que no vulneren derechos humanos. Ok, ok. ¿En qué parte del país tiene cobertura la Defensoría? Bueno, la Defensoría del Pueblo de Colombia, como lo dice, nosotros tenemos cobertura en todas las regiones de Colombia. Tenemos en este momento 42 regionales. ¿Por qué 42 regionales y solamente son 32 departamentos? Porque hay lugares en Colombia que son muy alejados Ok, y hay lugares que son, no solamente son muy alejados, sino que tienen mucha, hemos identificado que tienen mucha vulnerabilidad en sus derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos una regional que se llama la Regional Tumaco. Y la Regional Tumaco se encarga de todos los municipios que están en la costa pacífica nariñense, en el departamento de Nariño. Entonces, no solamente hay la Regional Nariño, sino que hay una Regional Tumaco solamente para ese espaciecito. Esos son 12 municipios que ella cubre, pero que son municipios donde ocurre desplazamiento forzado, donde ocurre mayor vulnerabilidad en cuanto al conflicto armado, donde ocurre también mucho tráfico de estupefacientes, y eso genera vulneraciones de derechos humanos. Entonces, eh, se consideró tener una zona específica y una regional específica solamente para estos lugares. ok, ok. Y así. Y también a los migrantes a los migrantes colombianos que están en otros países, nosotros por medio de Cancillería tratamos de hacer gestiones para que ellos puedan, digamos, para que no se les sean violados sus derechos en cierta medida. Podemos ayudar a gestionar cosas, básicamente, para las personas. Genial, eso no lo sabía. Genial, me parece súper bien ese detallazo. Ok, hemos hablado o sea, mejor dicho, he oído de lo que son las defensorías delegadas. Cuando Ujú. hablamos de defensorías delegadas, exactamente de qué estamos hablando. Nosotros estamos divididos en defensorías regionales, que es como ya te dije, por territorios, Ok, y
eh, porque no todas las personas saben de todas las cosas, Ok, como es normal. Entonces, básicamente las defensorías delegadas son temas específicos de los cuales la defensoría tiene gente experta para que pueda hacer valer los derechos de las personas. Por ejemplo, en cuanto a la salud y la seguridad social, en cuanto a los derechos de tierra, en cuanto a los grupos étnicos. Cada de eso tiene, digamos, en Colombia, que somos un país de muchas leyes, más de las normales que son en otros países, de muchas leyes, cada cuestión tiene todo un bagaje institucional. Y como todo ese bagaje institucional y legal necesita alguien que se lea todo eso, que sea experto en eso y que pueda manejar esos niveles de conocimiento para poder así llegar a una mejor defensa de sus derechos. Entonces, vamos, en la delegada para derechos de la población en movilidad humana, que es a la cual he pertenecido desde hace muchos años, lo que hacemos es velar por los derechos de todas las personas en riesgo de desplazamiento, desplazadas, confinadas, que es como un desplazamiento, pero pues es en el mismo lugar, y todas las personas migrantes en Colombia. Entonces, nosotros nos enfocamos solamente en ese tema y ese tema es lo que nosotros como manejamos. También tenemos unas cosas que llaman las direcciones. ok. Las nacionales, que son cuatro. La dirección de atención, trámite y quejas, que es como la cosa rutinaria del día a día. Sí, no me atendieron en mi EPS, no me quieren no me quieren que el colegio me reciba al niño Ok. o el, 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 la luz del semáforo se me dañó de mi comunidad. Ese tipo de cosas, que son como cosas un poco más sencillas, entre comillas, ¿no? Eh, y entonces la Dirección de Atención, Trámite y Quejas hace eso. La Dirección de Promoción y Divulgación es como lo dice, promover y divulgar los derechos humanos, todos. Entonces, Ok. todos los que hacemos promoción y divulgación tenemos que tener como que ellos nos digan más o menos cómo hacerlo. La Defensoría Pública, que es todas las personas que se les acusa de un delito, tienen un derecho a defenderse. Y ese defensor es el que se les da, se les asigna por, por la defensoría. Y no solamente para, digamos, que se les acusa de un delito. Si una persona tiene, por ejemplo, no, es que tengo un problema porque mis hermanos y nosotros no tenemos mi papá nos dejó una casa y no sabemos cómo dividirla y tenemos un problema ahí. Entonces, un abogado administrativo o de civil y familia, o depende, eh, los puede ayudar, los puede asesorar y tal cosa. Y la última, que es que es una de las más interesantes, es la de recursos y acciones judiciales, donde la defensoría Los como tal, recursos, perdón, no te entendí esa. recursos y acciones judiciales. Ok. En, en esa es muy chévere porque la defensoría dice, bueno, hay un problema estructural acá tan grave que voy a meterme yo como defensoría. Y voy a hacer un recurso o voy a coadyuvar un recurso o una acción judicial, que es básicamente una acción de grupo, acción colectiva, que en Colombia son diferentes, o una tutela. Eh, Son diferentes acciones constitucionales que se pueden realizar y la Defensoría se mete como actor. Dice, mire, esto Ok. es una violación de los derechos humanos, esto no tiene por qué estar pasando, por lo tanto, yo me meto acá y esto es lo que tengo para decir, por favor, jueces, determinen. Ok. Esa es, digamos, cómo nos estamos dividiendo en la Defensoría por el momento. Súper bien. Te pregunto, ¿qué aspectos abarcan las defensorías delegadas? Aunque más o menos ahorita lo dijiste así en términos generales, todo lo que, pero no sé si puntualmente nos puedes decir cuáles son todos esos aspectos que ellos abarcan. Claro que sí. Son 18 defensorías delegadas, entonces es un poco grande el aspecto, pero vamos, voy a Una, nombrarlas. una pregunta y discúlpame, Daniel, cuando tú me hablas que son 18, en este caso, ¿todas trabajan con los mismos aspectos o cada una depende de dónde está y trabaja, puede ser que trabaje con unos aspectos y no, o todas trabajan con lo mismo? No, todas trabajan diferentes temas. Ok, ok, Entonces, por ejemplo, empecemos por orden. Tenemos Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez. Que, pues, ok,
Tenemos la otra, que es la de asuntos constitucionales y legales, que es la que se encarga de que básicamente tienen una labor, tienen muchas labores, pero tienen una labor como más notoria. Es cuando el defensor habla ante la Corte Constitucional, la delegada de asuntos constitucionales es la que revisa eso. La otra es la delegada de asesoría de las víctimas del conflicto armado interno. Entonces son la defensoría de las víctimas, pero una a una, no, digamos, no el término colectivo. La otra es la prevención y riesgos de riesgos y sistema de alertas tempranas, que es la que nosotros tenemos, que es las alertas tempranas que produce la Defensoría. La otra es la delegada de Derechos Colectivos y el Ambiente, que es autoexplicatoria. La otra es la de Política Criminal y Penitenciaria, y es las personas que van y revisan cómo es la condición de las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios. La otra es la que ya veníamos hablando, que es los derechos de la población en movilidad humana, que es la de los desplazados y los migrantes, pero en forma colectiva. Es decir, mi nombre, digamos, el nombre de mi cargo es defensor comunitario, por lo cual, eh, entonces yo hago una labor colectiva de los colectivos y trato de realizar una labor que fortalezca a los colectivos y que trate de atacar estos problemas estructurales que tienen los colectivos, ya sea de población desplazada o de población migrante. La delegada de derechos de las mujeres y asuntos de género, también es autoexplicativa, la del derecho a la salud y la seguridad social, la de los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una labor titánica, porque son muchos derechos que le tienen que hacer seguimiento, la de asuntos agrarios y de tierras, que es básicamente la delegada que toca de la labor campesina y de todos los temas de tierras en Colombia que son muy, muy complejos, y la labor de ellos pues es muy de minucia de la ley de tierras y de las diferentes leyes de tierras que han tenido. La delegada de los grupos étnicos, que trata, digamos, como todos los derechos de los grupos étnicos. En Colombia tenemos el grupo NARP, que son negros, afros, raizales y palenqueros, las comunidades indígenas y los rom, que son los que nosotros conocemos como gitanos. La de protección al derecho al deporte, que también es explicativa. La de prevención y transformación de la conflictividad social. Esta es un poco más complicada y es básicamente el tema de la prevención de la conflictividad social. Es cómo la conflictividad, digamos, todas las marchas y todo eso, todas las protestas, por ejemplo, ellos empiezan ahí, pero cómo eso genera en acuerdos que hace el gobierno con la comunidad, y esos acuerdos tienen que vigilarse a través del tiempo. Y lo que hace es vigilar esos acuerdos a través del tiempo para que se puedan cumplir. La otra es la de protección de derechos en ambientes digitales y la libertad de expresión, que es también muy importante, especialmente la parte de la libertad de expresión. Y que estas son las últimas, que son ya un poco más nuevas, la articulación territorial en materia de derechos humanos, es decirle como a, la, a los territorios, vamos a los municipios y esto, que tengan una relación armónica con el gobierno nacional para que se articulen mejor y lleguen a una mejor derecho, digamos, unos mejores derechos para la población, básicamente. La de justicia transicional y la defensa del derecho de la paz, que es básicamente la de la justicia transicional. Nosotros tenemos dos sistemas de justicia transicional en Colombia. Entonces, ellos hacen el seguimiento a esos diversos sistemas de justicia transicional. Y la otra es la de prevención y atención de desastres, que es la que se encarga básicamente de decirle a los municipios y al gobierno, bueno, ahí va a haber un riesgo acá, por favor, mire que tenemos que coordinarnos para que esto no pase a mayores, o si ya pasó la acción o el desastre, bueno, ¿cómo nos vamos a coordinar para que la gente no salga tan afectada? Básicamente esas son las 18 que hay. Súper bien, no, y lo dijiste rapidito y me encantó eso que nos las explicaras así sea brevemente, pero de verdad que hasta que no me lo dijiste, yo no tenía idea. Me imagino que un montón de personas no tienen idea que ustedes abarcan toda esta gama tan grande de situaciones, ¿no? Bueno, sabiendo esto, te pregunto,
aunque ya más o menos va dentro de los aspectos que tú colocaste, ¿qué tipo de población, no, ajá, exacto, qué tipo de población atiende la Defensoría del Pueblo? O sea, nos nombraste a los indígenas, no sé si sin contar los aspectos de qué se trata cada uno, dinos directa, o sea, propiamente la población que atiende, porque ahorita no las ligaste porque, por ejemplo, cuando me hablabas de los indígenas y todo eso, pero yo sé que ustedes atienden como, así como ahorita también nos dijiste que los migrantes colombianos, que yo por lo menos no sabía que atendían esa población, no sé si nos las puedes nombrar. Básicamente nosotros atendemos a todas las personas que están dentro del territorio colombiano y a los colombianos en el exterior. Entonces, eso implica literal todas las personas que te pongan un pie en Colombia son sujetas de nuestra protección y de que la Defensoría acuda a tratar de hacer valer sus derechos humanos. Entonces, Súper. O sea que toda persona colombiana o no, colombiana, indiferentemente de su condición, ustedes la atienden. sí señora, para eso Ok, estamos para todo el mundo. súper. Esté dentro de nuestro territorio nacional. Ok, sí, con todo y eso al menos asesoran o hacen la gestión con los colombianos que están fuera, según lo que me dice. Porque digamos Ok, en los que están fuera, nosotros hacemos la gestión ya sea con la Cancillería o con los consulados, dependiendo del país. genial. Ok, ¿qué tipo de acciones pueden presentar ante la Defensoría? Ya nos hablaste de lo que hacen las diferentes delegadas, los temas que tratan y todo eso. Pero, así como están las tutelas, está todo esto, ¿qué tipo de acciones se pueden presentar ante la Defensoría? Básicamente, nosotros brindamos una asesoría a las personas y, digamos, en Bogotá, por ejemplo, tenemos un centro de atención al ciudadano, que es donde vienen todas las personas que necesiten como ayuda, asesoría en algo. Aquí por lo menos le decimos qué es lo que se tiene que hacer. No que nosotros lo hagamos, porque muchas cosas no caen como dentro de nuestro espectro, pero, eh, pero le podemos decir qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, si hay una persona que necesita un abogado, si hay una persona que, por ejemplo, necesita asesoría en temas migratorios, nosotros le podemos decir, claro, mire, usted tiene que hacer X, Y, Z, y digamos, nosotros, nosotros no como tal, nosotros generalmente, tiene que ser un caso muy especial, no hacemos tutelas a nuestro nombre. Nosotros lo que hacemos es, con un equipo de abogados, es construirle la tutela a la persona para que ella, si decide hacerlo, la presente en su nombre. Ok, Es decir, nosotros no presentamos tutelas porque realmente sería un desgaste institucional. Presentar, el año pasado ayudamos a hacer 26.000 tutelas. wow. Entonces, si nos tuviéramos que hacerle seguimiento a todas esas 26.000 tutelas, pues no tendríamos quien haga otras cosas. A ver si te entendí, Daniel. Entonces, ustedes las tutelas, por ejemplo, ustedes ayudan a hacerla, Uh pero -huh. la introduce es la persona y esa persona es la que va a hacerle seguimiento a todo el caso y en todo caso se comunicaría con ustedes para si quisiera o algo no salió bien de la tutela o algo. ¿Sí? Sí, Ok, ok, genial. nosotros la ayudamos a construir tal cosa, pero no la presentamos nosotros. Solamente en Ok, casos muy, muy, muy especiales y que abarcan ok. población muy grande o que abarcan un tema muy estructural de la cuestión. Tiene que ser una cosa, realmente salen, te digo yo, 15 tutelas al año por parte de la Defensoría. O sea, no es una cosa de todos los días. Claro. Yo voy a hacer aquí un paréntesis porque yo soy de las personas que digo que uno tiene que ser agradecido y a nivel no solamente como presidente de la Fundación Radaver con todo el apoyo que nos ha dado muchísimas veces la Defensoría, esta vez lo voy a decir también personalmente, como la Defensoría fue una de las entidades que nos apoyó muchísimo a nosotros como familia con un tema de salud y de verdad que es diferente cuando uno está, como decir, con todo este problema encima y hay no solamente esta entidad que te está llamando y me dice, mira, ya hiciste, cómo va y todo esto. Y eso es muy satisfactorio, ¿no? Porque después se ve también, nosotros logramos algo que nos costó
un mundo, porque muchas veces dicen, no, porque ellos están en la fundación, todo es bien, no necesariamente. Muchas veces nos ha costado lograr cosas, pero una de las cosas que me encanta de Colombia es que están todos estos mecanismos y que los mecanismos funcionan, tienen sus tiempos, ¿no? O sea, si uno lo sabe hacer, y por eso me encanta que me digas que la Defensoría ayuda también a hacerlos, porque no todo el mundo tiene la facilidad de hacer un derecho de petición, de hacer una tutela y esto, y que la hagan y que uno pueda decirles, mira, no va así o sí va así, igualmente me acuerdo por lo menos un caso muy puntual de un chico que había fallecido y cómo nos ayudaron de una chica que estaba en el hospital mal y cómo enseguida, no sé si te acuerdas de ese caso, que enseguida fueron de ustedes al hospital en Bogotá y se solucionó eso, ¿no? Eso es muy satisfactorio porque tú te sientes también que estás acompañado cuando esos derechos se están vulnerando, hay alguien ahí que está dispuesto a ayudarte, ¿no? Y también, y vuelvo a hacer la cuña, por lo menos con el tema contigo, Daniel, que esa, no solamente la inmediatez, sino la empatía, ¿no? Que tú no es simplemente por hacer el trabajo, sino de, como dicen aquí, de ponerte la camiseta. Y eso es algo que me satisface mucho y que te agradezco en nombre no solamente personal, sino en nombre de todas las otras personas que han sido beneficiadas también porque tú has estado detrás de muchos de los casos que hemos atendido ahí. Entonces, si quieres continuar, dinos las otras acciones. Sí, bueno, muchas gracias por las flores. Digamos, desde la Defensoría hacemos otras acciones que son más de incidencia en el momento, ¿no? Digamos, esto pues es muy difícil, digamos, es uno de los problemas administrativos que tenemos y es, eh, la cuestión es que es muy difícil, nosotros vamos al lugar y tratamos de ver qué pasa y cómo mover las cosas un poquito. No siempre se mueven, es decir, nosotros no, digamos, si alguien está, por ejemplo, como lo que voy a usar el caso es en el hospital y no le quieren o se le están demorando a hacer el registro civil o lo que sea, entonces vamos, hacemos, empujamos un poquito a las personas para que estas mismas personas vean que están vulnerando un derecho, porque a veces la gente actúa, digamos, generalmente bien, pero que no saben que están violando un derecho. Entonces, no, señores, que usted no puede hacer esto porque esto está violando los derechos humanos, porque mire, tal vaina, por favor, muevas un poquito. Nosotros, digamos, dentro de la Defensoría nos gusta decir que molestamos a la gente, molestamos a las instituciones de gobierno y es que presionamos, jodemos, estamos ahí, dele, que dele, y dele, que dele, para que ellos se avispen y asimismo gestionen. ¿Sí? Colombia, digamos, hay una ley para todo, hay una ruta para todo, pero saberse esas rutas es en sí un arte mismo. Entonces, muchas veces los mismos funcionarios no saben que ellos también hacen parte de la ruta y pueden ayudar. Entonces, digamos, nosotros lo que hacemos es como mover ahí. Se llaman como acciones directas, que son acciones que nosotros hacemos, por ejemplo, una protesta estudiantil, que pasan de todas las cosas en esas protestas. Entonces, a un muchacho se lo van a llevar a hacerle su judicialización. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos ahí? Pues nada, nosotros no nos metemos ahí, solo le decimos al muchacho, dime tu nombre, dime tu cédula, para que si algo le pasa a ese muchacho, yo sé que él está bien, o sea, yo sé que él está vivo, él salió vivo, y yo le puedo llamar a la mamá y decirle, el muchacho está bien, el muchacho está en la URI de tal lado, ¿sí? Y eso Sí, ya sí. asegura un poco más y asegura que los derechos sean cumplidos en esos momentos donde los derechos siempre son como un gris, una línea, ese tipo de cosas, son como acciones directas, por ejemplo, digamos cosas así, alguien está molestando por el pasaporte o algo así, entonces simplemente yo voy, me presento, digo, miren, es que están pidiendo una cosa que no hay que pedir, por favor, traten de no molestar tanto, traten de no hacer lo que no deberían y por favor otorguen el pasaporte o no lo otorguen, depende de ustedes, pero por favor no hagan juicios de valor que no corresponden, ¿no? Temas así, acciones directas, pequeños que molestan tal cosa
Y también otra de las cosas que hacemos es la incidencia en la política pública. Digamos, ahorita en Bogotá estamos en un proceso de proyecto de desarrollo, entonces lo que me toca hacer a mí es decir, oiga, miren, los migrantes tienen un problema y es pues para mí, no, para la Defensoría también, es la integración socioeconómica. Y ese es un tema que desde la Defensoría estamos muy, muy pendientes, porque es muy difícil la integración socioeconómica de los migrantes a Bogotá, la integración socioeconómica formal, ¿no? Porque la informal ya ha pasado desde el momento en que llegaron. Pero la Bueno, no, forma, no solamente en Bogotá, porque yo siempre, y disculpa que te interrumpa, yo siempre digo que cuando los municipios que están más alejados tal vez sufren más porque son más pequeños y normalmente se vulneran más los derechos en esos municipios que son más pequeños y más alejados. Y más aún si muchas veces el funcionario es el que se afinca contra esa persona, no sea migrante o no, porque muchas veces se ven otras cosas. tal cual. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, por ejemplo, en este caso el plan de desarrollo y los planes de desarrollo que están en general en todos los municipios en este momento, es, mire, los migrantes son una comunidad que vive en este municipio, que pagan IVA en este municipio, que tienen todos los derechos, excepto políticos, la mayoría. Y lo que hacen es, lo que decimos es, mira, vamos a hacer una política pública para tal cosa, para en este caso, digamos, de lo que yo estoy queriendo, digamos, le estoy metiendo, tratando de meterle todas las fichas para la integración socioeconómica. ¿Qué hacer para la integración socioeconómica formal de todas las personas migrantes o de la mayoría, los que quieran, lo que sea? Entonces, ustedes como, yo no puedo gobernar, porque yo no tengo ningún interés en gobernar como Defensoría del Pueblo, ustedes como gobierno, distrital, municipal, nacional, hay este problema, ustedes gobiernan. Esto es importante para la Defensoría del Pueblo. Para el pueblo, que es lo que habla la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, habla la voz del pueblo. De ahí tiene su magistratura moral, de ahí es donde saca su poder, porque nosotros no condenamos a nadie, nosotros no castigamos a nadie, nosotros no hacemos acusaciones, nosotros sí, no hacemos ese tipo de cosas. Hacemos algo mucho mejor, que es hablar por el pueblo, Sí, sí, mediante sí. nuestras investigaciones y nuestros informes defensoriales y las alertas tempranas. Ok. Básicamente eso. Súper, súper. Muchísimas gracias por esto, porque como les decía al principio, realmente este programa se puede decir que es el primero que hacemos para conseguir cómo podemos hacer para cuando son vulnerados nuestros derechos defenderlo, porque hasta ahora hemos visto las rutas para lograr acceder eso a las diferentes aspectos, tipo de educación, salud, trabajo, regularización y eso, pero muchas veces no sabemos si esa ruta no funciona por un funcionario, por una ley, porque X, ¿cómo puedo hacer para poder conseguir que se cumplan mis derechos, ¿no? Entonces, por eso me encanta que nos digas, como decía el título, ¿no? El abanico de opciones que tenemos para poder hacer que eso se cumpla. Hago aquí un paréntesis para los que nos están viendo, porque sabemos que, como les digo siempre, que la mayoría nos ven diferido, por eso no siempre, normalmente en directa son pocas las personas que nos pueden ver, pero después, en cambio, si lo hacen en diferido. Nosotros vamos a estar al final de toda esta conversa con Daniel, vamos a explicar todo lo que se va a hacer de la jornada que tenemos este sábado. Entonces, cualquier cosa para los que nos estaban escribiendo y nos estaban preguntando cómo iba a ser el proceso, después cuando terminemos toda esta conversa con Daniel, vamos a hacer toda esa explicación. Entonces, están atentos. Daniel, te pregunto. Aparte de estas acciones, pueden interponer mecanismos, ya nos hablaste de la tutela para proteger los derechos fundamentales. Nos hablaste de la tutela. ¿Qué otros mecanismos tenemos si necesitamos que no se nos vulneren nuestros derechos? Bueno, hay varias cuestiones y es, nosotros como mecanismos constitucionales, que son diferentes a los mecanismos normales de la ley orgánica normal, digamos, son tres básicamente los que tenemos en Colombia. Es la tutela, que es la de los derechos fundamentales y los derechos humanos,
la acción de grupo y la acción colectiva, que son parecidas, pero básicamente buscan que se respeten los derechos de un colectivo o de un grupo en el momento o, digamos, la diferencia entre la acción colectiva y la acción de grupo, básicamente, esto es mucho más complejo, y es si se violan los derechos de un colectivo geográfico y territorial y comunitario, o si se violan los derechos, digamos, se violan los derechos inminentemente o se violan los derechos a través del tiempo. ¿Sí? Ok, Entonces, la tutela es para las cuestiones de emergencia, entonces la mayor emergencia. El grupo es para las emergencias de grupo. Y ok. la acción colectiva es para lo que ha estado viniendo pasando y que ha afectado los derechos de las personas a través del tiempo. Y que por lo tanto va a tomar mucho tiempo solucionar. Entonces no puede ser inmediato. Es básicamente esas tres como acciones constitucionales que hacemos que se hacen desde la Defensoría, o que nosotros por lo menos asesoramos en la Defensoría, y qué es lo que podemos llegar a hacer dentro de nuestras capacidades y cómo podemos asesorar a la gente. Igual, la participación en espacios de que en diferentes espacios de participación pública de la comunidad hacia su gobierno, sea distrital, sea nacional, son, digamos, como los espacios donde más se hacen cosas y se dice para dónde se va a llegar a llegar a que las personas puedan defender sus derechos. Digamos, la Defensoría es un sistema nacional de defensa de derechos, pero las personerías es el sistema de los municipios que tienen para defender sus derechos. El personero es el que está en situ para defender los derechos de la población, de su pequeña población. Tú acabas de decir algo que, que sí, yo en lo personal siempre he tenido como eso que no logro entender muy bien. No estaba dentro de las preguntas frecuentes, pero yo sí las tengo y seguramente mucha gente la tiene. La diferencia que hay entre lo que es la Defensoría del Pueblo y lo que es la personería. ¿Qué diferencias hay a nivel de eso? Y perdóname que te Y si quieres, salte una pregunta, yo creo que es importante. le metemos la Procuraduría también. Entonces, en Colombia hay varias instituciones de control, o Ok, sea, control político, control eh, de gestión, control administrativo y, como en nuestro caso, que somos la única rara, que controla los derechos humanos. ok, Entonces, la personería hace control a todas las cosas en su municipio. Hace control a los derechos humanos, hace control administrativo, hace control de gestión y hace control fiscal, ok. es decir, de la plata. La, los personeros son las personas que más tienen funciones en el Estado colombiano, porque tienen que hacer de todo. Pero son solamente centrados en su municipio. Entonces, el municipio desde el cual, en su municipio desde el cual ellos controlan, solo llegan hasta ahí. En cambio, la defensoría es Colombia como tal. Entonces, desde Colombia, nosotros nos podemos meter de oficio en todos los problemas que hay a nivel, y no tenemos como barreras municipales. ¿Sí? Ok. Yo en este momento, digamos, por ejemplo, el tema de los Embera en Bogotá. Entonces, yo en este momento tengo el tema de los Embera en Bogotá, pero al mismo tiempo le hago seguimiento a los mismos Emberas que están en Risaralda y Chocó, porque yo no tengo esas barreras para mí actuar. Ok. Eh, yo como defensoría me refiero. Y la Procuraduría es la que hace control a la gestión, es decir, a lo que hace la gente, los funcionarios día a día y que sea legal, y a la contratación como tal. Es decir, si alguien contrata o tiene unos aspectos disciplinarios, eso es lo que hace control la Procuraduría.
La Contraloría, que es la otra institución, eso sí, solamente no les interesa como lo disciplinario, ellos van a lo penal y a cómo el gasto y lo fiscal se ha malgastado o lo que sea. Ellos hacen Ok, control. ok, Entonces, en la Procuraduría, porque la Procuraduría, la Personería y la Defensoría es el Ministerio Público, básicamente. Por eso se llama Ministerio Público, porque hace parte del público, del pueblo. ok. Y no depende, por ende, de la parte del gobierno, porque justamente ustedes están ahí para defenderlo, para Del, defender a la ciudadanía, al pueblo como tal. tal cual. Súper, 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 Pero súper bien. son escogidos por los órganos que representan a la gente. Por ejemplo, la Defensoría, el defensor es escogido por la Cámara de Representantes. Ok, Eh, la Procuraduría, el procurador o procuradora es escogida por el Senado de la República. ok, Y la personería es elegida por el Consejo del municipio. Entonces, tiene que ser una participación ciudadana para elegir, como la gente votó por como la gente votó por ¿cómo se llama eso? Por los diferentes delegados y representantes, ellos ellos son son los que a su vez los escogen a ustedes. tal cual. Súper, súper. Me encanta. Muchísimas gracias por toda esa explicación, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces no sabemos qué función tiene cada uno, y si no sabemos qué función tiene cada uno, obviamente no sabemos a quién dirigirnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, interesante esto de que por lo menos para los funcionarios y todo esto, me imagino que más que personería, ya con la procuraduría, uno puede manifestarse y eso, y ellos deberían de accionar, me imagino, y de investigar en este caso, ¿no? Más que O- accionar. Ok, En Colombia existe pues, el debido proceso, entonces nadie es culpable hasta que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo culpable. Entonces, lo que se hace es investigar, se genera una investigación disciplinar o una acción preventiva, que es ok, es donde la Procuraduría dice, voy a investigar este tema porque este tema está interesante e importante porque puede haber alguna violación de derechos humanos o de de, derechos políticos o públicos o básicamente violación de funciones, que uno se extralimite en las funciones o algo así. ok. Ahora que hablamos de los derechos, ahora había una pregunta que yo creo que nos las hacemos varios también, y más los que trabajamos con esto y no somos abogados, porque siempre o sea, se me hace que complicado en la cabeza, y muchas personas nos preguntan o no tienen idea de en qué se diferencia, por lo que te pediría que nos explicaras qué diferencia hay entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Bueno, en principio ninguna. Ok, Para, para que las personas, digamos, si voy en la calle y me preguntan cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, no hay ninguno, porque todos los derechos fundamentales son derechos humanos. Pero ok, entonces, y todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Entonces, pero es que, eh, ¿cómo llamo esto? Los abogados de Colombia no, no querían reducirse a la cuestión de los derechos humanos, digamos, como reducir que lo que ellos dijeran fuera lo mismo que decían las Naciones Unidas en el 1991. Entonces, pero básicamente hay unos más, digamos, como el derecho a la privacidad, que es como pues el mismo derecho a la dignidad humana que está pero pues es más específico. Pero es para lo que se hizo, digamos, el artículo 1 de la Constitución, los de los derechos fundamentales. Todas las personas que estén en Colombia tienen estos derechos, son los derechos que fundamentan. Hay muchos más derechos, pero digamos, la Corte Constitucional en Colombia en los años 2000 más o menos dijo, realmente todos los derechos son fundamentales debido, si todos los derechos son así, por ejemplo, el derecho al deporte puede ser un derecho fundamental
pero hay que ver el contexto. Ok. Entonces el derecho al deporte no es un derecho humano, pero dado el contexto, puede serlo. Ok. Entonces, es complicado, es una cuestión ya digamos como más de definición legal y esto, pero básicamente es todos los derechos fundamentales son los derechos que tienen las personas en Colombia y todos los, digamos, los derechos humanos, básicamente todos aquellos todos los derechos. Entonces, digamos, todos los derechos fundamentales, o sea, los derechos fundamentales pueden ser cualquier derecho, pero todos los derechos humanos son solamente unos. Entonces, para no quedarse como en esa cajita de los derechos humanos, pues el constituyente dijo, vamos a llamarlos fundamentales y vamos a meter ahí de todo. Oh, Y la Corte Constitucional dijo, incluso eso de todo no es suficientemente grande, vamos a ampliar. ok, ok. Bueno, creo que te entendí. Sí, Porque es que siempre he tenido ese tema de que entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. pero Pero, es básicamente el capítulo 1 de la Constitución de Colombia. Ahí están todos los derechos fundamentales. ok, Si uno ok, quisiera saber exactamente cuáles son los derechos, digamos, así la previa del parcial, están en el capítulo 1. ok. Mil gracias, Danielillos. La otra pregunta era, ¿asesoran ustedes, la Defensoría del Pueblo, asesoran en problemas de qué tipo de índole? Yo creo que esto durante todo el trayecto de la conversa lo has ido respondiendo, por eso no te la dejo ahí, sino que, porque sí, pues durante hemos ido profundizando en el tipo de problemas que atienden y más aún cuando nombraste todas las delegadas, las 18, todavía más se entendió. ¿Qué son las alertas tempranas? Esto lo hemos escuchado varias veces y tú de hecho lo has dicho durante la conversa. Porfa, explícanos qué son las alertas tempranas. Las alertas tempranas es una herramienta que tiene la Defensoría para decir, mire, aquí hay un problema que va a pasar si usted como gobierno, como Estado realmente, no actúa. Entonces, generalmente son violaciones mayores son violaciones mayores a los derechos humanos, vida, libertad, integridad, básicamente, esos tres. Y en cuanto a la vida, libertad, integridad, entonces decimos, bueno, mire, en esta zona geográfica, que puede ser Colombia entera, pero generalmente hacemos más pequeñita, por ejemplo, la última de Bogotá, decía, en estas 5 localidades hay un problema porque los grupos armados están en tal lugar de la ciudad y eso ha causado que la gente sufra de esta manera y además que puede pasar que X, Y, Z se vulneren los derechos de tantas maneras. ¿Sí? Entonces, las alertas tempranas son una herramienta que tiene la Defensoría para llamar a las instituciones, decirles, oiga, va a pasar algo malo acá, va a pasar algo muy malo acá, por favor actúe. En Genial. Colombia, digamos, tenemos casos antes era solamente el conflicto armado, pero ya eso se amplió. Pero en Colombia tenemos casos muy especiales, digamos, donde las alertas tempranas han salvado muchas vidas y donde no han salvado vidas también, hay que decirlo, y es, por ejemplo, hay una cosa en Colombia que se llama la masacre de Bojayá, que fue un caso terrible de una masacre que se efectuaron y la Defensoría dijo, esto va a pasar, por favor actúen, y no actuaron. El gobierno de la época no actuó, entonces se violó. Y por eso, muchos años después, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, dijo, vamos a condenar al Estado porque el Estado sabía que eso iba a pasar y no hizo nada para actuar. Entonces, las alertas tempranas son algo que está para decir, primero, para decirle a todo el mundo, aquí hay un problema, en esta zona hay un problema, hay que hacer algo. ¿Sí? Y están para todos los lugares, que sea como un riesgo inminente. Que en este caso sería justamente para prevenir a que pase eso, se avisa lo que es. Y como dices, está abierto para todo el tipo de problemas, no es solamente Debido desplazamiento. a humanos, sí, señor. Ok.
Gracias, gracias porque eso es algo, como te digo, que habías hablado, pero también que muchas veces lo hemos escuchado los que estamos en las organizaciones y los que, y sí, los que muchas veces se pueda escuchar esto. Sí, digamos, Ajá, para Bogotá, si me permites, como la cuña, está la alerta 04 de este año, donde decimos, digamos, en el tema de los migrantes, decimos, mire, hay un problema muy grande en Bogotá de trata de personas. Las formas en las cuales se están atacando la trata de personas no son suficientes y no han sido efectivas, hágalo de otra forma. Porque el problema de la trata de personas está subiendo en Bogotá y y la gente está sufriendo. Entonces, te, ese tipo de ejemplo. te pregunto, ¿esas alertas tempranas son públicas? Todas son públicas, todas están en la página de la Defensoría del Pueblo, defensoría.gov.co. Ahí sale un banner gigante que dice alertas tempranas. Está, Chévere. es, ustedes, pantalla general, en la parte sale una foto generalmente y en donde dice temas de interés, aparece como centro cultural, campus virtual, defensoría para niños y alertas tempranas. Entonces ustedes simplemente le dan al clic ahí y ahí pueden ver las alertas tempranas de todos los municipios que hemos alertado en los últimos años. Súper. No, y chévere que digas de una vez lo de la página, porque justamente la última pregunta que siempre hacemos es esa, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar las rutas de acceso que conversamos hoy? Porque si bien muchas personas escuchan, pueden volver a escuchar varias veces el programa, hoy más que decir las rutas y eso, se explicó a ustedes como institución qué hacían, porque si no se hace todavía más largo, ya tenemos una horita ya conectados, pero es importante eso, que si hay alguien que quiere profundizar o saber más de todo lo que hablamos hoy, ¿cuál es la mejor forma? Si lo dices presencial y lo dices virtual, te lo agradezco también para las personas que no tienen cerca las posibilidades de una defensoría. Claro que sí. En nuestra, digamos, presencial, en la carrera novena número 1621 en Bogotá, tenemos la Defensoría Regional Bogotá, el Centro de Atención al Ciudadano y la Defensoría Regional Cundinamarca. Ambas están Ok. localizadas ahí y ambas ahí ustedes se acercan, dicen tengo un problema, le explican el problema al funcionario, el funcionario trata de asesorarlos más o menos como, usted debería mejor hablar el, con Daniel, que Daniel sabe de temas de migración. Entonces vaya y hable con el tema, con Daniel o con Gloria o lo que sea, sobre temas de migración. Y así, digamos, el centro de atención al ciudadano es muy bueno. O si tienen un problema laboral, que es lo que más tenemos en la Defensoría del Pueblo. Problema laboral. Bueno, entonces laboral ya se les da una cita, porque ya no tenemos los suficientes Campo. abogados. Se les da una cita y la persona elige más o menos qué día y qué fecha. Y otra cosa que es muy, muy interesante, digamos, nosotros estamos muy pendientes de eso en la Defensoría, son las radicaciones vía web. Mm. Porque nosotros tenemos una vaina y es que nos avisa, cada funcionario nos avisa, tenemos como un relojito. Hay que contestar esto, porque la gente lo necesita. Entonces, cada vez que radican una petición, digamos, se radica una petición ahí en la página web defensoría.gov.co, gov.co, y ahí dice radique su petición. Entonces uno le da clic ahí y uno escribe todo lo que le pasó a uno, todo el problema, básicamente, que tiene uno. Ok. Pone sus nombres, sus datos, el número de cédula le pide a uno, pero pues, es básicamente el número de identificación. Ustedes, digamos, para el caso de los venezolanos, nosotros decimos ponga su cédula venezolana. No tenemos ningún, Ok. básicamente como, Chévere, eso es importante que aclares que no necesariamente tienen que ser para personas regulares, también las personas no, irregulares pueden acudir a ustedes. todas las personas Excelente. que estén pisando suelo colombiano es las que las atendemos. Entonces podemos ahí. Pero algo muy importante y que a veces a la gente se le olvida es poner su correo electrónico y su número de teléfono para que no, Ok. o una dirección de notificación, porque por alguna de las tres necesitamos
responderle. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y ya, Súper. la gente simplemente te escribe dónde está, escribe lo que le pasó y ya. Ok. Bueno, ya con esto terminamos y te súper agradezco, Daniel, como te he dicho, sí, no tengo preguntas acá porque es que de hecho, para nosotros era como lógico que no hubiesen muchas veces las preguntas. Es el primer programa que no tenemos preguntas, pero tal vez también es el primer programa que ya todos estaban dándole me gusta. Entonces, ¿por qué? Porque al no saber ¿cómo decir?, de qué se trataba la defensoría, era importante, o sea, que muchas veces las personas no sabían que con ustedes pueden solucionar y normalmente en los municipios se habla más de personería, entonces muchos de nosotros vamos es a la personería a solucionar, pero, y lo digo por experiencia, que muchas cosas lo podemos también solucionar o se solucionan de hecho es con la defensoría y no con la personería, en este caso, ¿no? Bueno, para cualquier cosa, mientras que damos la otra información, si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla mientras que vamos dando los últimos avisos. Y bueno, de verdad que muchas gracias. Quédate ahí en línea, eh, Daniel, mientras que voy terminando con la información. Tenemos la próxima semana, estamos con diferentes opciones para el invitado. No se lo tenemos confirmado todavía, se lo estaremos avisando, siempre pendiente en el post. Por otra parte, tenemos también que, como les habíamos dicho, está el formulario de retornado, lo vamos a colocar acá, que son para todos esos colombianos que tienen 3 años o más, que estuvieron que estuvieron fuera de Colombia y regresaron. Existen todos los programas que tiene el gobierno de Colombia para que ustedes puedan beneficiarse. Entonces les pedimos a ustedes, los que no son retornados, sean migrantes, sean colombianos, que por favor, si conocen a estas familias, en especial que vivan en Bogotá, que llenen el formulario que vamos a dejar en los comentarios para que nosotros vamos a estar ayudando a registrarse en el registro único de retornado a todas estas. Vamos a empezar por los que viven en Bogotá, haciéndoles todo el seguimiento para que ustedes puedan conocer todos los beneficios que tiene el programa y ayudarlos a registrarse, porque si no se registran en el RUC no pueden ser beneficiarios. Entonces, sí les pedimos que lo llenen para eso. Igualmente, como les digo, también ustedes que conocen a cualquier colombiano que haya estado afuera y ahora está en Colombia, eso sí, tiene que haber sido 3 años o más, las cantidades, o sea, hay muchísimos mecanismos para poder justificar o constar que estuvieron afuera. Nosotros se los decimos después que nos llenen el formulario para poderlos contactar en la medida de la lista que vamos teniendo. Entonces, para que estén pendientes. Por otra parte, seguimos para los que necesiten convalidación y tengan los documentos, también está el formulario que es para que hay pueda ayudarlos a ustedes, tenían cupos para que los puedan ayudar económicamente a hacer la convalidación, pero la única forma de que pasen la preselección, o sea, que sean seleccionados, es que tengan los documentos listos para poder hacer la convalidación de título. Muchísimas gracias a todas las personas que han patrocinado la fundación durante este tiempo. Como dato curioso, en estos días estábamos viendo que en este año, en 2024, justamente los donantes que hemos tenido, que particulares, han sido todos, son migrantes en Colombia, o sí, de hecho están es en Colombia la mayoría, y nos llamaba la atención, ¿no? Como cuando uno también es agradecido por lo que recibió o por la estabilidad que tiene en ese momento, otros no son ni tan estables, pero al menos tienen la posibilidad de poder apoyar, así sea
con 30.000, 50.000 pesos, $20 X, otros con más. Y agradecemos a todos estos que se han desprendido de algo suyo para, puede ser que lo hagan una vez al año, y quien lo hace una vez al año, otras veces que dicen, mira, yo puedo donar 50.000 pesos mensuales, y como bueno, gracias a todos estos patrocinios, es que hemos podido seguir adelante. Igualmente, si ustedes tienen algún emprendimiento, tienen algo y quieren ser patrocinantes de la fundación y que publiquemos, igualmente nos pueden contactar. El correo que nos pueden, o por nuestras redes, por nuestro número de teléfono es 316-488-2639, o nos escriben al correo yo soy padrino @fundacionraver.org, y con gusto les decimos cómo podemos hacer todo el tema del patrocinio para su empresa o emprendimiento. Gracias a eso, esta semana que viene, finalmente, y gracias a Dios, este sábado 18 tendremos nuestra jornada, la llamamos la mega jornada porque ya se han unido varias organizaciones y sabemos que esta semana seguramente se van a unir más. Va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde, mentira, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Van a estar Cancillería con todo el tema de asesorías para todo lo que es los retornados. Va a estar Cruz Roja con jurídica. Ya les pongo para acá para que vean. Exacto. Va a estar Cruz Roja con todo lo que es jurídica, medicina general y psicosocial. Y va a estar, se me fue, Migración Colombia va a estar con todo el tema de entrega de PPT. Nos hablaban de que eran más de 2.000 PPTs que se van a entregar. Ojo que no es solamente para Tocancipá, sino para todos los municipios cercanos. Va a haber el RUM para los chicos menores de edad que están estudiando y no han podido hacer su RUM, se les va a hacer para aquellas personas, todas las personas que tengan, no les haya salido el segundo nombre, que tengan problemas con el DNI, que tengan problemas con que no les llegó el PPT todavía. Hay muchísimas personas que nos dicen, mira, yo lo hice en tal parte y qué sé yo, lo estoy aquí, lo tengo en Cúcuta o salió sea porque ustedes se mudaron, sea porque estaba aquí y lo hicieron aquí y le salió en otra parte. Todas esas incidencias, vamos a tener un formulario que hoy mismo lo vamos a colocar también en los contactos, para que ustedes lo diligencien. Lo vamos a ir haciendo en tiempo real para que Migración Colombia pueda ir viendo cuáles son las incidencias, a ver si ya para el sábado podemos tener adelantados algunas de esas incidencias para que ustedes puedan venir y ya tener algo. Si en cambio no llenan el formulario, eso ya ahí sí tendrán que ver el tiempo el sábado para poderse acercar y hablar con los de Migración Colombia para poder exponer su caso. Ojo, esto también incluye, es un error. Si tu PPT salió, tienes dos nombres y salió con un solo nombre, es un error que debes solucionar, y por eso debes hacer incidencia, que se llama incidencia, que es igualito que decir problemáticas que tengas con tu PPT, o que lo hiciste y todavía no te ha llegado y tienes más de un año esperando X, puedes hacer ese tipo de incidencia el sábado. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Entonces, nada, pienso que eso sería entre todo. Bueno, agradecerte, Daniel, muchísimo, muchísimo, muchísimo por este espacio acá. Muchas gracias también por haber dedicado este espacio que era tu día libre, y que, bueno, y felicitaciones también a todas las mamis de ayer que nosotros lo publicamos, pero aquí lo digo cordialmente, gracias por todas las felicitaciones que en mi caso recibí, y los mensajes bellísimos que me hicieron llegar muchos de ustedes. Y bueno, no sé si quieres decir algo, Daniel. No, también agradecerte Alba, por este espacio y decirles que en la Defensoría son bienvenidos todos y todas. Y allá los esperamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Gracias.